Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de la Dirección Municipal de Educación Villanueva Cortés, Distrito Escolar número 7. En esta ocasión vamos a hablar con relación al Plan Estratégico para la Continuidad y Promoción de los Educandos, que sabemos han habido muchas inquietudes o consultas con relación a la elaboración de estos planes, tanto el Plan Estratégico así también como han surgido diferentes dudas con relación al plan de inclusión y el plan de alumnos focalizados. Iniciaremos detallando un poco con relación al plan estratégico para la continuidad y promoción de los educandos. Pues aquí tenemos el formato de un plan estratégico que ya está elaborado y únicamente vamos a ir explicando a detalle cada una de las partes de este plan. Ya tenemos el año escolar, que es el año 2020, y ahí el departamento. Y en el nombre del centro educativo, pues colocaremos el nombre que corresponda según sea el centro, el lugar donde se ubica el centro educativo y el municipio. Los objetivos estratégicos ya los conocemos y ya se encuentran incorporados dentro del plan. Ahora nos enfocamos directamente en la matriz. Vamos a ver cómo vamos a llenar este plan estratégico. Primero, recordar que al final del plan, podemos observar aquí, en esta parte final del plan, si desplazamos en el archivo hacia abajo, vamos a encontrar que ahí están las instrucciones sobre cómo vamos a elaborar el plan. La primera instrucción nos dice que en las columnas ABC se anotará la cantidad de evidencias que el padre del alumno debe presentar según el nivel que atienda de todo el año y por parciales. Es así como aquí tenemos en la columna A, en la columna B o en la columna C, vamos a escribir la cantidad de evidencias que el padre de familia debe presentar con relación a las actividades que ha desarrollado el educando. Aquí tenemos entonces segundo parcial y las actividades que se deben presentar, tales como 3 álbumes, 3 glosarios, 6 mapas, 5 guías, 5 dibujos, 2 ejercicios matemáticos, un trabajo manual, un títere, un mapa conceptual, 3 ejercicios de ortografía, 5 caligrafías, por así decirlo. Y de igual manera tenemos en el tercer parcial y en el cuarto parcial cuáles son esas evidencias que el padre de familia debe presentar y que el estudiante ha trabajado en casa. Esto de acuerdo al nivel educativo que atendemos. Este ejemplo es de un cuarto grado del Centro de Educación Básica Augusto C. Coello y por lo tanto trabajaremos en la columna B donde aparece básica. En el caso de los centros de educación prebásica, pues deberán trabajar en la columna A donde aparecen el nivel de prebásica y en el caso de los centros educativos de educación media en la casilla de media. En el caso de prebásica lo harán por trimestre, ¿verdad? Y podríamos decir primer trimestre, 5 hojas de trabajo, 10 dibujos, 2 trabajos manuales, una retratera, por así decirlo, o podrían ser 5 ejercicios, 2 videos, y ahí ustedes van a escribir todas las actividades de las cuales los niños deben tener evidencia que fueron desarrolladas. Siguiendo la segunda instrucción que nos dice que en las columnas D, E, F se escribirá la cantidad de alumnos que asistieron regularmente a clases según el nivel que atiendan. Entonces nos vamos a ir aquí a las columnas C, D, tenemos la columna D, E y F. A, B y C son para las evidencias y D, E y F estamos hablando ya para lo que es la finalización de la educación de manera regular al 30 de octubre y aquí estamos hablando de los educandos que fueron atendidos de manera regular. Según lo dice la segunda instrucción, donde dice que en las columnas D, E, F se escribirá la cantidad de alumnos que asistieron regularmente a clases. En el caso de básica, como lo estamos haciendo aquí en el ejemplo, colocamos 29 alumnos de cuarto grado de educación básica. Si usted atiende más de un grado, pues entonces colocará tantos niños, tantos alumnos de cuarto grado de educación básica, tantos alumnos de quinto grado de educación básica, etcétera. Y lo mismo en prebásica y de igual manera en media.
En prebásica, si usted atiende el segundo grado y el tercer grado de educación prebásica, pues aquí colocará cuántos alumnos del segundo grado de prebásica atiende y cuántos alumnos del tercer grado de prebásica atendió, sería en esta ocasión, de manera regular en esta estrategia que queremos estudiando en casa. Ahora vámonos a las instrucciones. Es bien importante siempre focalizarnos en las instrucciones. Este plan trae un instructivo y debemos guiarnos a través de este instructivo para poder desarrollar el plan. Y la tercera instrucción nos dice, en las columnas G, H, I, anotará en el apartado de planificación las actividades que desarrollará para reforzar los alumnos en el periodo de reforzamiento. En el apartado de ejecución, la fecha en que inicia y finaliza. En el apartado de presentación de evidencia, la fecha en que recibirá la evidencia, el tipo y cantidad de evidencia que recibirá para evaluar el razonamiento. En el apartado de calificación, adjuntaremos o haremos la rúbrica de evaluación según la actividad desarrollada y las evidencias presentadas. Ahora entonces vamos a trabajar en el reforzamiento con fines de promoción del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2020. ¿Qué actividades vamos a desarrollar con fines de promoción? En planificación, nos vamos a ubicar aquí en este caso en básica, porque el ejemplo es de básica, y vamos a colocar en planificación por clase y representando las actividades de cada parcial, vamos a escribir las experiencias de aprendizaje o las actividades de aprendizaje a desarrollar para poder así reforzar a los educandos con fines de promoción. Aquí tenemos la clase de español y las actividades del segundo parcial que se realizarán, así como las del tercero y el cuarto parcial. Por ejemplo, en la clase de español van a leer un cuento, van a contestar preguntas de comprensión lectora, van a escribir la idea principal de cada párrafo del cuento, van a escribir un cuento y deberán seguir el siguiente esquema: título, inicio, nudo, desenlace, y a veces pues tienen enseñanza en los cuentos, entonces podrán también enfocarse en esa parte. Es aquí entonces como voy a describir las actividades que los alumnos van a desarrollar con fines de promoción. Lo mismo para la clase de matemáticas, que por ejemplo en representación de las actividades del cuarto parcial hemos seleccionado según la programación de reforzamiento números decimales, dentro de los cuales van a ser actividades como suman, números decimales de manera vertical, restan decimales de manera vertical y resuelven problemas de la vida cotidiana con sumas y restas de decimales. De igual manera, aquí planificaremos las actividades de ciencias naturales. Vamos a describir esas actividades que vamos a realizar con fines de promoción y de igual manera con ciencias sociales. Y aquí estamos hablando de las 4 áreas priorizadas en educación básica. En el caso de prebásica, pues planificarán o enlistarán aquellas actividades que van a realizar para cada una de las áreas. Y en educación media, de igual manera, pues harán la planificación de qué actividades realizarán en cada una de las áreas priorizadas. Esto con el apartado de planificación. Veamos ahora en ejecución. ¿Qué vamos a escribir en ejecución? En ejecución vamos a escribir el tiempo que está comprendido para el desarrollo de este plan. Entonces vamos a colocar la fecha de inicio con que iniciamos, la fecha en que vamos a iniciar las actividades y las fechas en las que vamos a finalizar con las actividades. Presentación de evidencias es el otro apartado dentro de esta parte que nos habla del reforzamiento con fines de promoción. En esta parte de presentación de evidencia vamos a colocar el inicio, la fecha de inicio y la fecha final sobre cuándo vamos a nosotros a recibir o a solicitar la presentación de evidencias, que para ejemplificar en este plan hemos colocado 23 y del 23 al 27 de noviembre. En esta semana se recibirán las evidencias de las actividades desarrolladas con fines de promoción, dentro de las cuales deberán presentar una lectura, un cuento, 2 recortes, un instructivo, un cartel, un aviso, ejercicios de matemáticas, 5 dibujos, una guía, un plegado, 3 mapas conceptuales, 3 álbumes, 2 resúmenes y un cuadro comparativo. Esto con relación a la presentación de evidencias. Vamos ahora al apartado de calificación.
En calificación voy a adjuntar la rúbrica con la cual evaluaré las actividades que hemos planificado al inicio del apartado de reforzamiento con fines de promoción. Es aquí entonces que en calificación adjuntaré la rúbrica. Puntualidad, 5%. Orden y presentación, 5%. Ortografía, 5%. Contenido, 5%. Dibujos, 5%. Y ahí tenemos lo que es una rúbrica aplicada para todos los trabajos, según indica la maestra creadora de este plan estratégico. Esto con relación a la casilla de calificación. Y aquí seguimos hablando del reforzamiento con fines de promoción. Ahora nos vamos, según el instructivo. Recuerden que es muy importante en el desarrollo de este plan estar leyendo las instrucciones. En el mismo archivo están contenidas las instrucciones paso a paso para poder desarrollar el plan. Tenemos en la cuarta instrucción, en la columna J, anotará las fechas para las actividades planteadas en este plan. Entonces nos vamos a la columna J y aquí en este caso aplicará para los bachilleratos BTP y BCH. No aplica para prebásica ni para media, sino para BTP y BCH, que aquí van a colocar la calendarización de exámenes del himno nacional de manera virtual, la fecha para la entrega del test, la fecha para la graduación en correspondencia de SINAGER, claro, ¿verdad? Entonces eso aplica para media. Anotar las fechas de esas actividades que se plantean en ese plan. Y en las columnas K, L, M se colocarán las fechas en que se aplicó el instrumento de evaluación en todos los grados de básica y último de media, el cual tiene que ser antes del 30 de noviembre. Y el instructivo de evaluación será proporcionado por la Secretaría de Educación. Y esto pues sabemos que debe ser antes del 30 de noviembre, entonces aquí colocamos la fecha en que se aplicó dicha evaluación. Y en la sexta instrucción nos dice que en la columna N se anotará todo en lo concerniente a los campamentos lúdicos, tanto el inicio, el final, el número de alumnos atendidos, docentes encargados, medio de atención, etc. Esto aplica para la organización de los campamentos lúdicos. Esta parte no la realizaremos en el plan, ya que aún la Dirección Departamental de Educación de Cortés está planificando esta actividad con relación a los campamentos lúdicos. Hagamos un repaso del plan. Recordemos los datos generales, el nombre del centro educativo, el lugar y el municipio. Ya contamos con los objetivos estratégicos y según sea el nivel para el que llenemos el plan, vamos a colocar las actividades o las evidencias que el padre de familia debe presentar con relación a las actividades que ha realizado el estudiante en casa. En el apartado de finalización de educación de manera regular, vamos a colocar la cantidad de alumnos que se atendieron de manera regular en el centro educativo. Claro que desde manera virtual, ¿verdad? Es decir que en este centro educativo, en este grado, en esta estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, se atendieron 29 alumnos de manera regular en el cuarto grado de educación básica. Y en la siguiente parte tenemos el reforzamiento con fines de promoción, que es del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2020, pues planificaremos las actividades con fines de promoción que desarrollaremos en las áreas priorizadas como español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales en el caso de educación básica. Luego, pues aquí si es prebásica, pues colocará a 3 áreas y en media, pues las áreas priorizadas para este nivel. En el caso ahora ya hicimos la planificación de actividades y luego la ejecución. En la ejecución colocaremos la fecha de inicio y fin de este plan estratégico. Y en presentación de evidencias colocaremos la fecha en que estas evidencias con relación a las actividades planificadas en este plan estratégico deberán ser presentadas y la descripción de cada una de esas actividades y la cantidad de evidencias con esa descripción. Y finalizando lo que es la calificación, es decir, cómo vamos a evaluar esas actividades planificadas. Esta lo haremos de acuerdo al nivel que atendamos, ya sea prebásica, básica o media. Y luego, en el caso de educación media, para los bachilleratos, BTP y BCH,
deberán escribir las fechas que han calendarizado para las actividades que se encuentran plasmadas en el plan que ya anteriormente las leímos. Y luego tenemos la aplicación de prueba de valoración del nivel de desempeño y pues lo adjuntaremos en el nivel que corresponde, ya sea prebásica, básica o media. Y recordando que esto debe ser antes, la fecha aquí deberá ser antes del 30 de noviembre. Y con relación a los campamentos lúdicos no llenaremos ya que esta actividad se encuentra en planificación. ¿Quiénes van a desarrollar este plan estratégico? Este plan estratégico lo van a desarrollar todos los docentes del centro educativo, ya que aquí se encuentran plasmadas desde las actividades desarrolladas, desde los parciales anteriores y las evidencias que se deben presentar para cada uno de ellos y la cantidad de alumnos atendidos de manera regular. Por tal razón, este plan debe ser realizado por todos. Tenemos un segundo plan y este segundo plan es el plan de alumnos focalizados. Veamos ahora con relación al plan de alumnos focalizados. Veamos su estructura. Tenemos el nombre del centro educativo dentro de los datos generales, el nombre del docente o la docente, el nombre de la asignatura, ya sea español, matemáticas, sociales o naturales, o las áreas priorizadas según sea el nivel que corresponda. El grado, la sección, lugar y fecha, y luego continuamos con las competencias a reforzar de la unidad. Tenemos la semana o periodo que se va a tratar, que en este caso tenemos del 9 al 13 de noviembre, se van a realizar estas actividades de aprendizaje de acuerdo a los estándares que el docente va a reforzar. Entonces aquí colocamos la fecha, lo primero, corresponde la fecha, la semana, el periodo de tiempo que vamos a utilizar para la ejecución de estas actividades. La unidad a la que corresponde, el estándar que el docente va a reforzar, el contenido que el docente va a reforzar en esta semana y las actividades de aprendizaje que va a desarrollar con relación al reforzamiento de este estándar. Los recursos de aprendizaje que necesitará para el desarrollo de las actividades planificadas y la evaluación será de qué manera evaluará estas actividades de aprendizaje para reforzar los estándares que el docente considera deben fortalecerse en el tiempo de reforzamiento. Aquí continuamos con la siguiente semana y de igual manera los estándares, el contenido, las actividades, los recursos y la evaluación. Luego tenemos para matemáticas y lo mismo, datos generales según corresponda. Y aquí pues la semana en la cual se va a desarrollar cada una de las actividades, la unidad que se va a fortalecer, a reforzar, el estándar que se va a reforzar, el contenido que se va a reforzar en la clase de matemáticas y las actividades de aprendizaje que desarrollará el docente para reforzar estos contenidos. Y asimismo los recursos de aprendizaje y la evaluación que aplicará con relación a las actividades de aprendizaje planificadas para el reforzamiento de los estándares que los niños y niñas necesitan fortalecer. Y aquí va a ir planificando por cada una de las semanas de reforzamiento. Lo mismo sucede con ciencias naturales y de igual manera con ciencias sociales, que son las 4 áreas priorizadas en educación básica. Y en el caso de educación prebásica, pues deberán desarrollarlo de acuerdo a las áreas que correspondan y en educación media a las áreas priorizadas que correspondan al nivel de educación media. Esto con relación al plan de alumnos focalizados. Repasemos. Datos generales del centro educativo. La semana es el periodo de tiempo que voy a utilizar para el desarrollo de las actividades, por ejemplo, del 9 al 13 de noviembre, del 16 al 20 de noviembre, y ahí vamos a ir colocando las semanas que nos vamos a llevar. La unidad que se va a reforzar, el estándar o los estándares que se van a reforzar, el contenido a reforzar, las actividades de aprendizaje, los recursos de aprendizaje y la evaluación. ¿Quiénes van a realizar este
plan de alumnos focalizados? Pues todos los centros educativos deben realizarlo. Los docentes de cada centro educativo deben realizar este plan de alumnos focalizados. Sabemos que la realidad de todos los centros educativos es que se necesitan reforzar en las diferentes áreas. Se necesita realizar un reforzamiento y esto más que todo con aquellos niños, niñas o adolescentes que fueron atendidos de manera irregular. Aquellos estudiantes que fueron medianamente atendidos y aquellos estudiantes que no fueron atendidos y que se han aplicado diferentes estrategias para poderlos reincorporar a esta estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Y en este caso, pues, hablamos de reforzamientos con fines de promoción. Así que vamos todos los centros educativos, todos los docentes a realizar estos planes de alumnos focalizados por cada una de las áreas priorizadas en el nivel que corresponda. Ahora veremos en qué consiste el plan de inclusión. Recordemos que el plan de inclusión va a ser un reforzamiento o una estructura que vamos a trabajar para español y matemáticas. En la parte inferior del archivo vamos a encontrar todas las instrucciones, desde el periodo de implementación del plan de inclusión hasta en qué consiste el reforzamiento. Y sabemos que es para disminuir el impacto en la brecha de aprendizajes de calidad en matemáticas y lectoescritura. Muchos han considerado, si yo no tengo niños que no fueron atendidos, y dicen, yo atendí todos los alumnos que estaban matriculados, pero eso no significa que no vaya a hacer un plan de inclusión. ¿Por qué? Porque siempre quedan niños, quedan niños con esa brecha, con esa necesidad de nivelación y más que todo con relación a los aprendizajes de calidad en español y matemáticas. Es decir, que en la realidad todos vamos a realizar estos planes. Los 3 planes que hemos explicado hasta el momento los vamos a realizar. E iniciamos pues con la estructura del plan de inclusión o de reforzamiento, el municipio y aquí pues los datos generales. Y aquí está contemplada la semana 1, el nombre del centro educativo, el lugar, la asignatura, en este caso español, el tema que vamos a reforzar en la semana 1, la fecha en que vamos a reforzar este tema en la semana 1, que será comprendido del 9 al 13 de noviembre, según este plan, el nombre del docente y el grado y sección que atiende. ¿Qué tengo que consultar? En este caso, pues los niños van a consultar cuentos, libros de texto, el libro de texto de 4º grado. Estamos hablando de la clase de español. ¿Qué tengo que hacer? 1. Leer un cuento, contestar preguntas de comprensión lectora, escribir la idea principal de cada párrafo del cuento, escribir un cuento y vamos a seguir el esquema que aquí está representado. ¿Cómo me van a evaluar? Aquí voy a agregarlo con relación a cómo voy a evaluar estas actividades de aprendizaje para el reforzamiento. Y se va a evaluar a través de la elaboración de un cuento siguiendo una rúbrica de evaluación. Y aquí abajo contenemos los recursos que se necesitarán para ello. Un cuento, el libro de texto, cuaderno y lápiz. Esto para la semana 1 en la clase de español. De igual manera, planificaremos las actividades de reforzamiento e inclusión para la clase de matemáticas en la semana 1. ¿Qué tengo que consultar? Estamos hablando de aquellos recursos de los cuales se va a valer el estudiante para poder desarrollar las actividades. ¿Qué tengo que hacer? Aquí estamos hablando de las actividades que el estudiante desarrollará para este reforzamiento. ¿Y cómo me van a evaluar? Estamos hablando de qué manera el docente va a evaluar estas actividades con fines de reforzamiento y a través de una rúbrica de evaluación. En este caso tenemos matemáticas, semana 1. Seguimos con español, semana 2. Matemáticas, semana 2. Español, semana 3. Matemáticas, semana 3. Y así sucesivamente vamos a ir realizando la planificación y siempre comprendiendo el tiempo ya establecido para lo que es
el reforzamiento de estos educandos. Ahora vamos a conocer con relación a las instrucciones que ha girado la Dirección Municipal de Educación, específicamente en el Distrito Escolar número 7, con relación a la presentación de estos planes. Tenemos el oficio girado por la Dirección Municipal de Educación, Villanueva Cortés, 26 de octubre del 2020. Directores de centros educativos, sector gubernamental y no gubernamental. Estimados funcionarios, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el oficio circular 128 SSATP-SE 2020 de fecha 14 de octubre del 2020, girado por la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, de la manera más atenta me dirijo a ustedes en ocasión de informarles y darles a conocer la programación que desarrollaremos en nuestro distrito escolar a fin de dar cumplimiento a dichos lineamientos para la continuidad y promoción de los educandos en el año escolar 2020. Recopilar las estadísticas de la población educativa segmentada por los educandos que han sido atendidos de manera regular a través de la aplicación ODK Collect. Presentación de evidencias, estadística general por centro educativo basada en los resultados arrojados por ODK. La revisión de evidencia presentada por los padres, madres de familia, los alumnos, en este caso, ¿verdad? Que presentaron sus evidencias antes de ser retirados el 30 de octubre. La presentación de evidencias, revisión de portafolio, cuaderno de trabajo, cuaderno de actividades mediante formulario, y esto para el nivel de educación prebásica que están comprendidos dentro de las fechas del 26 al 28 de octubre. Cabe mencionar que este oficio ya fue socializado a través de los grupos de WhatsApp con los directores. Elaboración del plan estratégico, elaboración del plan de inclusión y elaboración del plan de reforzamiento, que estos son los planes que ya explicamos detalladamente. Vamos a cargar al Drive los planes estratégicos de inclusión y reforzamiento. Se va a compartir un enlace el 2 de noviembre, que es la fecha en la cual se deberán subir o cargar evidencias de estos planes, tanto el estratégico, el de inclusión y el de reforzamiento de niños focalizados. Esto será el 2 de noviembre. Finalización del año lectivo de educandos atendidos en forma regular el 30 de octubre y el reforzamiento de los educandos que no lograron alcanzar el nivel de satisfactorio, pues ya se han compartido instrucciones también con respecto a ello. Los planes estratégicos de inclusión y reforzamiento y el plan de los alumnos focalizados se cargarán al Drive en el archivo de Excel compartido a través del chat, es decir, a través del grupo de WhatsApp ya se compartieron los formatos en los cuales deberán subir estos planes. En un solo archivo, debidamente identificado, ejemplo, planes, oficio 128, SEB-Lempira, el HIGO. Entonces el título del archivo que usted subirá al Drive como evidencia del trabajo desarrollado dirá planes oficio 128, el nombre del centro educativo y el lugar. Es decir, en la primera hoja de cálculo contendrá el plan estratégico, un plan de centro educativo. En la segunda hoja de cálculo, los planes de inclusión y reforzamiento, uno por grado. Pues será de 6 o 9 planes según sea el caso en educación básica. En educación media, pues será de acuerdo al grado a los grados que correspondan y de igual manera en educación prebásica. En la tercera hoja de cálculo, plan de alumnos focalizados, un plan por grado. El director o directora seleccionará entre los presentados por sus docentes. Esto quiere decir que en su centro educativo debe solicitar estos planes a todo su personal docente, pero usted seleccionará para enviar como evidencia a la Dirección Municipal de Educación uno por grado. Esto con relación a las instrucciones giradas para la presentación de estos planes que anteriormente acabamos de explicar. Ahora veamos. En relación a los planes que estipula el oficio 128, se seguirán los siguientes lineamientos. En un solo archivo de Excel se van a incluir el plan estratégico, los planes de inclusión y reforzamiento y los planes de alumnos focalizados. El plan estratégico es uno solo. Debe seguirse las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la hoja de cálculo. Se lee instrucciones, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. En cada uno de los archivos aparece un instructivo en la parte inferior donde se describe, donde se detalla de qué manera se van a elaborar los planes. El plan estratégico es uno solo. Ahí va contemplada toda la información solicitada.
Y refiriéndonos específicamente a los planes de inclusión y reforzamiento y a los planes de focalización de los alumnos focalizados, las instituciones educativas con más de una sección, él o la directora del centro seleccionará uno por grado, al que a su consideración reúna los elementos requeridos en la hoja de cálculo, rotulará los planes de inclusión, podrá incluir todos los planes de primero a sexto o hasta noveno o según sea el caso, de acuerdo al nivel que corresponda, y siguiendo el mismo procedimiento en la hoja de cálculo rotulada planes de alumnos focalizados. Si observa que este mecanismo no es el adecuado por el tamaño de cada plan y considera que se le facilita utilizar una hoja de cálculo por grado, puede utilizarlo. Es decir, que usted puede crear una hoja de cálculo de estos planes por cada uno de los grados, debiéndose identificar cada hoja con su contenido. Ejemplo, 1, plan de inclusión, 2, y etcétera. Y deberá observarse el orden de los planes de inclusión y reforzamiento. Y el mismo mecanismo podrá utilizar para el resto de los planes que usted subirá en el enlace de Google Drive que se les compartirá a través del grupo de WhatsApp de directores el 2 de noviembre. Las instituciones educativas con una sección utilizarán una hoja de cálculo por grado y tendrán que identificar cada hoja con su contenido. Por ejemplo, plan de inclusión primero, plan de inclusión segundo, etcétera. Y pues lo mismo aplicará para el resto de los planes. Los planes deben tomar como base las programaciones remitidas por la Subsecretaría de Asuntos Técnico-Pedagógicos de la Secretaría de Educación, ya que aquí se detallan los contenidos priorizados de las 4 áreas curriculares en básica. Y de igual manera en educación media, pues las áreas que corresponden. Los archivos se cargarán al Drive a través del enlace compartido oportunamente el 2 de noviembre. Y recordemos que el periodo de reforzamiento inicia esta fecha, ¿verdad? De acuerdo a esto, ¿verdad? Pero según se estipula en las programaciones de la Secretaría de Educación, el feriado morazánico se va a conceder en estas fechas. Entonces ahí colocaremos o veremos, ¿verdad? Se estarán comunicando a través de los directores las fechas para poder subir estos planes. Y se solicita identificar el archivo de la siguiente manera. El archivo que usted va a subir al Drive debe decir planes, oficio 128, el nombre del centro educativo y el lugar. Por ejemplo, planes, oficio 128, Seblempira, El Higo. Y se decidió este mecanismo de utilizar un solo archivo debido a que experiencias anteriores nos han demostrado que en un gran número de casos los y las directores se confunden al momento de utilizar varias carpetas en el Drive. Entonces se ha optado a subir únicamente un solo archivo en una sola carpeta. Y a nivel interno de cada director de centro será responsable de organizar una carpeta con la información detallada por docente. Al Drive que se les va a compartir por parte de la Dirección Municipal de Educación, únicamente van a subir un archivo conteniendo una muestra, por así decirlo, de los planes que se realizaron de cada grado. Sin embargo, el director del centro educativo deberá archivar los planes de cada docente en una respectiva carpeta específica para estos planes. Y esto pues debe formar parte de su portafolio digital. Y conteniendo pues las subcarpetas de los planes de inclusión y reforzamiento, los planes de alumnos focalizados, y esto para efectos de presentación a la DMU, ¿verdad? Entonces, para poderlos presentar a la Dirección Municipal de Educación, deberán cumplir los requisitos que anteriormente ya se les han compartido con relación a la presentación de estos planes. Esperamos les haya sido de mucha ayuda esta explicación con relación al plan de alumnos focalizados, al plan de inclusión y reforzamiento y al plan estratégico. Así que les invitamos a darle me gusta al video, de igual manera a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Dirección Municipal de Educación Villanueva Cortés, Distrito Escolar número 7, para poder seguir lo que es la subida de materiales que vamos a estar realizando para poder ejemplificar cada uno de los procesos que correspondan. Así que suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones para que cada vez que la Dirección Municipal de Educación
suba un video explicando un proceso, inmediatamente ustedes puedan acceder a través de la notificación de YouTube. Así que nuevamente les recordamos suscribirse a nuestro canal y poder seguir nuestros videos explicando cada uno de los procesos.